queridos alumnos, era la salud mental. Hola queridos alumnos, aquí estamos de vuelta de vacaciones, en donde quizás hemos desconectado y hemos hecho algo distinto, como algún tipo de viaje. Bueno, en fin, ya habéis visto las comillas, ¿no? No hace falta que siga insistiendo. Hoy vamos a empezar a hablar de la métrica en el Renacimiento, en la poesía del Renacimiento español. Nos centraremos, por supuesto, en los dos autores que vamos a tratar a fondo, que son Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz. Y veréis, en este vídeo sobre todo, porque le dedicaremos más de un vídeo al tema de la métrica, nos centraremos en lo que era una novedad que venía de Italia. Ya os dije que el Renacimiento tiene sobre todo su origen en Italia y de ahí va irradiando, se va extendiendo al resto de Europa, que es el endecasílabo y el hectasílabo, que se adaptarán muy bien al español y que todavía hoy en día, pues sobre todo el endecasílabo, sigue siendo la base de muchos poemas, en fin, contemporáneos, de gente que escribe ahora mismo, ¿vale? Para entender cómo se vivió esta novedad en la época, porque realmente era una novedad y chocó mucho, tenemos un documento absolutamente único, excepcional, que es la Carta a la Duquesa de Soma, escrita por Juan Boscán. Juan Boscán era un gran amigo de Garcilaso de la Vega, la relación entre los dos fue muy estrecha y además muy fecunda y muy importante para la literatura española. Boscán publicó un volumen con todas sus obras y además tuvo la gran idea de incluir las obras de Garcilaso de la Vega, su amigo que había muerto de manera prematura, ¿vale? Y en gran medida pues le debemos agradecer pues, que esas obras se conservaran y no se perdieran, ¿vale? En esta carta a la duquesa de Soma, Boscán hace una reflexión acerca de cómo se tomaron esas novedades venidas de Italia y reflexiona sobre la nueva manera de escribir que él llama al modo italiano frente a la antigua manera de escribir, a la tradicional que venía de finales de la Edad Media, más parecida por ejemplo a lo que hemos visto en Manrique en las coplas, que es al modo castellano, ¿vale? El tema, él mismo reconoce que ha sido bastante polémico, o que está siendo en ese momento bastante polémico, y en un momento dado dice así, y por cierto, aviso que esto es una adaptación propia que yo he hecho a español moderno, incluso me he tomado un poco la libertad de añadir ciertos elementos muy pequeños para que os quede más claro, pero en el enlace que hay en la descripción del vídeo, pues dejo precisamente eso, ¿no? El texto original en una página web en la que he visto que está completo, ¿vale? Dice así: sin embargo, cuando quise probar a hacer estos poemas al modo italiano, supe que tendría con esto muchas críticas, porque la cosa era nueva en España y los poetas también nuevos, y tanta novedad era imposible que no trajera polémica. Unos se quejaban de que en los poemas de este tipo la rima consonante no andaba tan descubierta, ni sonaba tanto como en las castellanas. Otros decían que este verso no se sabía si era verso o prosa. Otros afirmaban que esto principalmente había de ser para mujeres, y que no se hablaba de cosas de sustancia, sino que simplemente servían para dejarse llevar del son de las palabras y de la dulzura de la rima consonante. Fijaos que aquí Boscán enuncia dos críticas habituales que él vio que se solían hacer al nuevo modo de escribir, es decir, al modo italiano. La primera de ellas es que a mucha gente el verso de este tipo le sonaba a prosa. Y vamos a intentar entender por qué. Si lo pensáis, tardaba mucho en llegar la rima. El endecasílabo es un verso más largo que el típico verso castellano del octosílabo, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos concretamente en esto con dos ejemplos que además son del mismo autor, del propio Garcilaso de la Vega. El primero de ellos está escrito todavía a modo castellano, con el estilo castellano, es decir, con el estilo tradicional que le sonaba natural pues a la mayoría de sus contemporáneos, ¿vale? Es un poema muy curioso que se lo dedica precisamente a su amigo Boscán, que se ve que no era un gran bailarín ni tenía la costumbre de bailar, pero que llegó a los oídos de Garcilaso, que en unas bodas que se celebraron en Alemania pues se animó a bailar, ¿vale? Y entonces dice así: la gente se espanta toda, que hablar a todos distes, que un milagro que hicistes hubo de ser en la boda. Pienso que habéis de venir, si vais por ese camino, a tornar el agua en vino como el danzar en rey. El poema
hace un juego curioso con ese episodio de los evangelios en el que Jesucristo en una boda precisamente hace su primer milagro y convierte el agua en vino. Pues de la misma manera, él considera que lo que hizo Boscan de bailar, digamos, saliéndose de su costumbre, pues fue un milagro. Lo que pasa es que en vez de convertir el agua en vino, lo que convirtió es el danzar en reír, probablemente porque, bueno, su forma de bailar pues causó bastante risa, ¿no? Veis que son versos de 8 sílabas con estructura ABBA, es decir, el primero rima con el cuarto, el segundo con el tercero, pero incluso la rima más alejada, que es la rima que está entre el primero y el cuarto, pues tampoco tarda mucho en llegar y realmente es bastante sonora todavía. Fijaos, por ejemplo, pienso que habéis de venir, si vais por ese camino, a tornar el agua en vino como el danzar en reír. Nadie tiene problema en escuchar la rima de venir y reír, es muy sonora, ¿vale? Llega muy rápido. Bien, el octosílabo es uno de los versos más repetidos en español, incluso hoy en día, y si no fijaos en letras de canciones, como por ejemplo la canción Malamente de Rosalía, ¿vale? Ese cristalito roto, son octosílabos. Compararlo con la estructura ABBA, o sea, la misma en realidad, pero con letras mayúsculas en este caso porque se trataría de versos de 11 sílabas, sería el cuarteto que está al inicio de uno de los sonetos del propio Garcilaso de la Vega, que dice así: en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar, ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Claro, aquí la rima primera y cuarta, o sea, quiero decir, mejor dicho, en el primer y el cuarto verso, están bastante más alejadas, es decir, Azucena y Serena tardan más en conectar una con otra. Y eso, precisamente, ese ritmo menos saltarín, más tranquilo y con las rimas más alejadas, que crea más esfuerzo para la memoria, para retener la sonoridad, eso es lo que provocaba que a muchos de los lectores de la época y a muchos también de los que eran escritores, pues se sintieran extrañados y dijeran que ese tipo de verso pues les sonaba a prosa, ¿vale? Para terminar, quiero destacar la respuesta genial, avanzada a su tiempo y podríamos decir con palabras de hoy en día, que claramente feminista, que da Boscan a la segunda de las críticas que en el texto que hemos leído antes pues realizaban pues sus oponentes o sus rivales o sus críticos en general, que era esa que decía que este tipo de poesía había de ser para mujeres porque no se hablaba de cosas de sustancia, sino que simplemente servían para dejarse llevar del son de las palabras. Y dice así Boscan: a los otros, los que dicen que estas cosas, no siendo sino para mujeres, no tienen demasiado fundamento ni contenido, ¿quién ha de gastar tiempo en responderles? Tengo yo a las mujeres por tan sustanciales e inteligentes, las que aciertan a serlo, y son muchas las que aciertan, que en este caso, quien se pusiese a defenderlas, las ofendería. En fin, diría yo, nada más que añadir, señoría, caso cerrado. Y bien, con esto terminamos este primer vídeo sobre la métrica de la poesía renacentista española. La tarea pues consistirá en responder algunas preguntas que tenéis por Classroom. Os habéis enterado, ¿no? Que ahora usamos Classroom, ¿verdad? Ya sabéis que ahora que durante la cuarentena nos movemos poco y seguramente a lo mejor no hacemos mucho ejercicio físico, pues evitar los alimentos demasiado grasos, como puedan ser algunos derivados del cerdo, como el tocino o la panceta, o bueno, los dulces, los pasteles en general, ¿vale? Bien, me pongo una vez más la gafa de Tug Life y me despido. Hasta mañana.